¿verdad? De que ya no, el Señor ya no lo ayudó, el Espíritu de Dios se alejó de él. Entonces miramos que empezamos bien. ¿Cuántos empezamos bien con el Señor? Todos empezamos bien. Entonces tenemos que terminar bien con el Señor. Pero para terminar bien con el Señor, tenemos que tener esa disciplina en la palabra, tenemos que ser personas de oración, amén, y no alejarnos de eso. No podemos alejarnos de la palabra y de la oración, amén. Miramos que Sansón al final se regresó a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando le habían quemado los ojos, cuando era un esclavo, cuando los enemigos lo quisieron poner como un trofeo, aún él clamó a Dios por segunda vez, que Dios tuvo misericordia, se paró junto a los pilares, y Dios le dio, el Espíritu de Dios vino sobre él y le ayudó a que estos pilares se cayeran, y cayera el edificio y cayeran todos muertos, amén. Pero murió con sus enemigos, amén. Entonces miramos otro de la Biblia, a Saúl. Saúl empezó bien con Dios. Cuando leemos el libro de Saúl, cuando él fue ungido al principio, dice la palabra que la presencia de Dios estaba en él, el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo, te vas a topar con unos que están alabando a Dios, y ahí te voy a confirmar la palabra. Y él se topó con unos, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios vino sobre él y él se puso a danzarle al Señor. Precioso, proféticamente empezó a danzarle al Señor. Y entonces miramos que él empezó bien, pero ya al último, cuando, acuérdese, la pastora dijo esto también ayer de la desobediencia, ¿se acuerda? Cuando el Señor le dio instrucción, amén, a Saúl a través del profeta Samuel, les dijo que entraran al territorio, pero que no tomaran nada del territorio, ¿se acuerda? Y él desobedeció, y él se llevó el rey, y aún recogió algunos animales. Entonces eso no le agradó a Dios, amén. Entonces miramos que Saúl, en vez de buscar a Dios, busca el approval de Samuel, ¿no? Entonces miramos, ¿verdad?, que Saúl quedó muy mal al último. Empezó bien, pero quedó muy mal al último. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él, ¿verdad?, nunca buscó de Dios, no se arrepintió y buscó de Dios, ¿verdad? Entonces él desobedeció, era muy carnal, y era, ¿cómo se dice?, avaro, ¿verdad? Y desobedeció, que también el Espíritu de Dios lo dejó, imagínense. El Espíritu de Dios lo dejó, y dice la palabra que él fue atormentado, era atormentado por demonios. Y es cuando fue y le pidieron a David que viniera a David y le cantara con el arpa, y cuando David cantaba con el arpa, los demonios se iban. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Saúl fue hasta a buscar una bruja, se quedó muy mal él, y murió mal, murió con sus hijos, Entonces miramos que podemos empezar bien con Dios, y si no cuidamos nuestro caminar, podemos fallarle a Dios. Si usted mira en su vida cuando usted empezó con Cristo, if you look at your life and you look at how when you started with Christ, usted va a mirar que los que estaban con usted en la iglesia ya no están sirviendo a Dios. Es scary. Algunos de mis amistades que cuando yo empecé con Cristo en la iglesia ya no están con Dios, ya no están en la iglesia. Es scary, Entonces algunos se han alejado de Dios, no han terminado bien, se han puesto muy cómodos, y piensan, no, pues está bien. Yo pienso que muchos se van a quedar sorprendidos en el rapto, porque muchos se van a quedar, si miramos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, las insensatas que se quedaron, they stay behind. Dice una escritura, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre planta va a cosechar. Tenemos que pagar ese precio. Yo ahora me sentía muy cansada, estaba resistiendo, pero I gotta get to prayer. Yo ya aprendí de que si me siento cansada, lo que me siento, yo no voy a detener de venirme a la iglesia. I have to be here, I need to pray. Y todos en la casa, we pray at the house. Todos
nuestro tiempo, oramos en la casa, pero también tenemos que llegar a la casa de Dios, porque Dios nos pone que vengamos a orar por este lugar, por las ciudades aquí, ¿no? Entonces es importante que nos unamos en oración, amén. So, hay que terminar esta carrera bien, hay que no ser engañados por el diablo, cuando nos mantenemos bien con Dios en oración y en la palabra, entonces el diablo no va a poder engañarnos. Muchos han sido engañados, hay algunos que se han dejado a Jesús y se han metido a ser judíos. Escuche, eran de Cristo, y cuando miramos la escritura en el libro de Gálatas también les dice, se me hace que era Gálatas capítulo 3:1, donde les dice: ¿quién nos ha empujado a ustedes, Gálatas? ¿Cómo empezaron? Empezaron con la carne o por el Espíritu. Y también en el libro de Gálatas, la iglesia terminó mal. Entraron en el Espíritu y terminaron en la carne, terminaron en legalismo. Entonces por eso el apóstol Pablo le escribió en el libro de Gálatas, ¿por qué? Porque algunos se desvían. Entonces cuando miramos a Jesús también, no todos le siguieron. Entonces tenemos que entender que nosotros, la iglesia, ¿cuántos se han fijado que cuando usted es una persona de oración, le va bien en el día? Come on, somebody. O le va bien toda la semana. Pero cuando no ora, ¿cómo le va? Maybe se siente frustrada, desanimada. I mean, I'm telling you, so hay poder en la oración, y por eso no podemos dejar de orar. Tenemos que orar y decirle a Dios, como Salmos de 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. I mean, just think about it. Think about it. Póngase a pensar, si nos alejamos del Señor, automáticamente vamos a entrar a la carne nomás. A la carne y al mundo. En la carne y el mundo es donde están los demonios. That's it. ¿Cómo vamos a tener victoria? La victoria está en Cristo, en Jesús. Only in Cristo. Only in the Lord. That's where the victory. Entonces por eso ahí tenemos que orar. ¿Qué hice yo ahora que me sentía cansada y estaba resistiendo? Pues el minuto me pongo a orar, luego ayúdame, Señor, dame fortaleza, Señor, ayúdame, En el carro veníamos orando, right? Veníamos orando, entregándole a Dios cualquier carga, cualquier false burden, porque a veces el diablo te tira false burden, cosas y situaciones, y luego se siente inmediatamente que es oposición para que no lleguemos a la oración. Entonces, necesitamos discernir esas cosas cuando vamos a orar, cómo el diablo trata de oponerse para que no oremos, Si le hacemos caso a la carne, si le hacemos caso a lo que sentimos, mire, me duele aquí, si le hacemos caso a todo eso, entonces el diablo continúa a molestarnos en eso, Entonces nosotros tenemos que resistirlo y echarlo afuera, orar en lenguas, edificarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Es la fe lo que nos traba ahora, right? Es faith that brought us here. Entonces recuerden eso, tenemos una batalla, hay una batalla, y la batalla no es normal con el diablo. It's not just the battle of the devil, es la batalla con nuestra carne. Nuestra carne se puede levantar en un segundo. Our flesh can rise up like this. Que alguien venga y te aprieta los botones y tú no estás listo, la carne se va a levantar, la carne se levanta. Entonces el apóstol Pablo nos advierte a nosotros, ¿verdad? Que nos mantengamos en el Espíritu y no satisfaguemos los deseos carnales, los deseos de la carne. Amén. A veces a mí me pegó también sueño, antes de venirme, I'm like, oh my God, what is this, estaba ocupada, no les de comer, aquí, allá, like, the blood of Jesus, y la carne te dice, pues, why don't you just stay home, y quédate, digo, no, shut up, te voy a quedar ahí, y yo tengo que resistir, y tengo que llegar a orar, porque es necesario. Ahora ya viene el mes de octubre, ya ven las tiendas, ya tienen lo de Halloween, los lugares, Nashville Farm, todos esos lugares tienen eso, todo eso no es bueno, it's not good. So nosotros tenemos que orar. We have to pray, tenemos que orar.
Amén. Somos la luz y tenemos que orar para que Dios perdone y para que Dios ilumine. Amén. So don't ever give up on prayer. Amen. Nunca deje de orar. Manténgase orando en el Espíritu. Hay que terminar esta carrera con bien. Hay que entender que la lucha que tenemos no es con carne ni con sangre, es espiritual, son demonios que se levantan. Hay que discernir cuando vienen dardos a nuestra mente, discernir cuando vienen dardos a nuestro cuerpo de dolor, algún dolor, ¿no? Yo ya sé cuando el diablo me empieza a tratar, ¿no? Empiezo a sentir un montón de dardos en mi espalda. Entonces yo ya sé que es el diablo, porque el diablo es lo que es lo único que sabe hacer, es fight, quiere pelear, estorbar. Entonces yo ya sé inmediatamente que yo no me pongo a pensar, no, tengo que ir al hospital, ay, este dardo, no, yo ya sé son dardos, porque ya sé que son dardos. Entonces yo tengo que aplicar la palabra y inmediatamente empiezo a bombardear al diablo con la palabra y digo, tomo el escudo de la fe y apago ahorita los dardos del diablo en contra de mi espalda. En el nombre de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi cuerpo. Todo lo que soy, lo que amo y lo que represento, en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Y toda lengua que se levante en contra de nosotros, que la condenamos. Entonces empezamos a hablar la palabra para rechazar al diablo. Nos sometemos a Dios para que todas esas cosas que estamos sintiendo, entonces empiezo a levantarle a Dios la guerra que estoy sintiendo. Whatever I'm feeling, te lo empiezo a levantar. Señor, levanto, mía no es la batalla, es tuya. I release it, I lift it up, te lo levanto. Y también le digo, Señor, levanto todo lo falso del diablo que me quiere tirar. I release it. Bring the light. Porque a veces el diablo es astuto y quiere engañarnos por cosas, mentiras. Entonces tenemos que estar alertos, despiertos, a saber cómo orar y no decir, ay no, y nos llega el desánimo, ahora no voy a la iglesia, ahora no feel like, ahora me siento a mí, no. Tenemos que estar alertos y discernir cuando el diablo te tira algo. When the devil does something on you, you need to know how to fight back. Tenemos que cómo someternos a Dios. How do we submit to God para que el diablo huya? Entonces nos sometemos a Dios y empezamos a orar. We submit to God for the situation, por cualquier situación, y se lo entregamos a Dios, y se lo entregamos a Dios, Si no, ahí andamos, el diablo juega con nosotros y nos bombardea la mente. Y juega con nosotros. Si le permitimos que nos hable y nos engañe, y le empezamos a creer las mentiras que nos está tirando, tenemos que tener el discernimiento de decir, no, es el diablo que me está mintiendo ahorita, afuera en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Y orar en vez de entretener las cosas que el diablo te está tirando. Tenemos que discernir rápido y no entretener al diablo, Y entonces cuando nos sometemos a Dios, tenemos que saber cómo someternos a Dios inmediatamente para que Dios pelee por nosotros. We need to know how to submit to God so the Lord can fight for us. Entonces hay diferentes maneras que nos sometemos a Dios. Depende de la situación donde estamos. There's different ways to submit to God, depends on the situation that we have. Por ejemplo, si está en un party, si está en una fiesta y de repente se empieza a pelear a alguien. Somebody starts fighting. What do? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Corre de allí y se va? Do you run and go hide somewhere and say, let's get out of here? Do you participate? ¿Participa? ¿Qué es lo que usted hace? Amén. Es someterse a Dios ahorita, en este instante, y discernir, aquí hay demonios que andan estorbando, y estas personas no conocen a Dios, o vamos a cubrirlo con la sangre de Cristo y vamos a echar afuera esos demonios. Come on, somebody, So tenemos que discernir. Si está en su casa y de repente hay drama en la casa, somebody. If you're at home and all of a sudden there's a drama in your house, you know what a drama is? De repente una se enoja y el otro se enoja y el otro dice acá, you're like, whoa, get out of here. Te hago en el name of Jesus. Diga, aquí hay demonios. Afuera ahorita en el nombre de todos los demonios. Afuera de esta casa. I stop everybody at my house. Digo, wait, aquí hay demonios. Lárguese ahorita en el nombre de Jesús. Me someto a Dios ahorita con la palabra de Dios, la sangre de Cristo, echa afuera todo el demonio que entró a mi casa. Afuera ahorita en el nombre de Jesús. Aquí hay paz. Y empiezo a orar y pum, se para todo.
Come on, somebody, you know. So we need to know how, you know, en cualquier situación, y si de repente empiezas a sentir una carga, what do you do? Si empiezas a sentir una carga, ¿qué haces si sientes una carga? ¿Cómo vas a ver si es carga de Dios que le puso o va a ser una carga del diablo? How are you going to discern if it's a burden that God's putting for you to pray or it's a burden of the devil, una carga falsa del diablo? Porque el diablo también tira cargas falsas. Come on, somebody. Entonces tenemos que discernir, y si no sabemos discernir, Señor, te entrego ahorita esta batalla. Te la entrego ahorita. Y abra su boca. Open your mouth to pray. Te entrego, Señor, esta batalla ahorita en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y cualquier carga del diablo, engañosa, te la suelto ahorita también en el nombre de Jesús. Every false burden, I release it to you right now. I release it to you right now. What's a false burden? Algo falso es cuando el diablo te empieza a tirar dardos y te empieza a mentir y tú no sabes, what is going on, what is this? Y el diablo te quiere desanimar, el diablo quiere, he starts confusing you, quiere traer confusión, quiere traer incredulidad. Yo digo, Señor, I lift it up, levanto esta carga ahorita, levanto esta carga. Señor, en el nombre de Jesús, levanto toda falsa carga que el diablo me quiere tirar ahorita. Lo levanto ante ti, Señor. Suelto ángeles. I release angels right now. Suelto ángeles que peleen por mí. Suelto ángeles que peleen, Señor. Levanto y empiezo a orar por las caras que Dios me pone, por la familia, la congregación. You start praying for different things. So the devil's going to flee. El diablo se va a ir cuando usted se someta a Dios y usted abra su boca y hable la palabra de Dios. You understand that? En vez de que nos enredemos en los pleitos, we cannot get tangled up in the fights, the flesh, en lo carnal. No podemos enredarnos en lo carnal, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que nosotros caigamos en la carne, El otro día tuve una situación where I was fighting my flesh. Estaba peleando mi carne. Yo ya sé que cuando tú te ofendes, no te vayas a dormir si sientes la ofensa. Don't go to sleep. Si trae la ofensa, la Biblia te lo dice. No te vayas a dormir si estás enojado o sientes una ofensa de alguien. ¿Cuánto entendemos eso? Why, pastora? Porque si usted se duerme y usted no suelta eso, usted le da derecho al diablo para que le ataque cuando está durmiendo. You give legal right to the devil to attack you, Entonces yo tuve un sueño y yo me aseguré, escuchen, me aseguré que solté esa cosa a Dios. Amén. Solté eso que sentía, solté esa ofensa, la solté y le dije, no me voy a dormir hasta que la suelte. Y le dije, Señor, perdóname, yo perdono por el hijo de tal, te entrego esto right now, Señor, tu palabra dice, Señor, que yo tengo que perdonar, yo perdono por fe, Señor. Yo no voy por lo que siento, te entrego ahorita lo que estoy sintiendo en el nombre de Jesús. Y fíjese, me quedé dormida. Y en mi dormir estoy en prisión. ¿Qué pasó, pastora? Estoy en prisión, pero el buen reporte es que estoy saliendo de la prisión y se me van abriendo las puertas. Why? Porque me aseguré que me durmieran soltando eso. Porque dije, yo no le voy a dar lugar al diablo que me ataque. Yo solté, perdoné. Entonces en mi dormir estaba en la prisión y yo iba saliendo, me estaban soltando y se me abrían las puertas. Iba por una puerta y luego iba por otra puerta y el diablo no me pudo detener. ¿Ya me están dando? ¿Por qué? Porque dice la Biblia nos dice claramente, si nosotros no perdonamos de corazón, entonces hay demonios que vienen a atormentarnos. Entonces nosotros tenemos, Señor, yo perdono por el hijo de tal. I release her. ¿Sí me entiendes? Hay veces nos podemos ofender por dumb things también. A veces nos podemos ofender por cosas de tonterías, Entonces tenemos que cuidarnos para no darle lugar al diablo. Y perdonar. Y tener ese discernimiento de que eso es una trampa del diablo para que caigamos en la ofensa, para que le demos lugar. That's just what it is. So immediately, the Spirit of God, el Espíritu Santo dice, a mí me habla, dice, that's the flesh, get rid of it. Me dice, esto es la carne, get rid of it now.
Algo que pues, en el espíritu podemos sentir cuando es la carne. Entonces tenemos que discernir en estos tiempos para estarnos libres, porque en Romanos 8 nos dice: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amen. Conforme a los que andamos en el espíritu, pero si andamos en la carne, le damos derecho al diablo para molestarnos. So, por eso tenemos que empezamos bien, hay que terminar bien, hay que clamar a Dios, hay que usar todas las armas que tenemos ahorita, ¿verdad?, para tener la victoria. Las armas de la oración, el entendimiento, en secreto, en lenguas, toda la alabanza, la adoración, todo lo que el Señor le ha dado, úselo. Pero hay que tener ese discernimiento para no caer en las trampas del diablo. Cuando viene una ofensa, es como que el diablo te tira un net y te quiere agarrar y te lleva cautivo. That's what it is. Entonces, nosotros no podemos dejar caer en una ofensa así. Sea quien sea. Aunque me he fijado que las ofensas que duelen más son las que están más cercanas. Somebody that you trust, alguien que tú confías, alguien que está cerca a ti. Pero aún en eso tenemos que darnos cuenta que es algo del diablo, es carnal y viene para un propósito. Y el propósito es de llevarnos cautivos. So, en Miriam y aplicamos la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es mi mandato. El amor. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Es el amor. El minuto que sientamos algo por alguien, oramos por esa persona en el amor del Señor. En el amor del Señor. En el amor del Señor, para que nosotros no caigamos en esa tentación y caigamos en las redes del diablo. Amén. So we need to be wise. Tenemos que ser sabios. Cómo mantenernos en el espíritu. We need to stay in the spirit. Diga, help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Porque Help la me, carne Lord. sí nos pelea. The flesh fights us. La carne se cansa. La carne es like, sometimes you're like, man, Lord, help us, Entonces tenemos que entender eso. Saúl empezó bien y terminó mal. Sansón, si te pones a pensar, digo, wow, nunca hubo un hombre así que se levantaba y peleaba con tantos hombres y Dios le daba la victoria y mataba un montón de enemigos, hasta con ¿cómo se dice? La cosa aparte esa que mató, what do you call it? La quijada, cuando él mató un montón de los enemigos, levantaba portones grandísimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero llegó un día donde el Espíritu de Dios lo dejó. Entonces nosotros tenemos que mantenernos guarding ourselves, guardar nuestro corazón con diligencia, guardarnos nuestro caminar. Claro, a veces nos cansamos, a veces hay desánimo, a veces hay cositas, pero dice la palabra: Padre Santo, líbrame de toda tentación, líbrame de todo lo malo. Recuerde, cuando vienen tentaciones, cuando vienen cosas, nosotros tenemos que clamar a Dios: Señor, líbrame de esta tentación. Y si hay una persona que viene contra usted, líbrame de caer en la trampa, ayúdame a orar por esta persona, Señor. Líbrame de esta tentación de caer en la carne, de caer en el odio, de caer en la amargura. Ayúdame, Señor, yo no quiero caer en eso. Y por fe, diga, por fe lo hacemos. Amen. Por fe lo hacemos. Por fe lo hacemos. Entonces, añadimos el don de lenguas, añadimos la palabra de Dios. Como le digo ahorita que veníamos, yo me sentía cansada y le dije a Yolanda, que sí me sentía bien cansada y sentía los dardos en mi espalda, bien feo, pero yo ya sé, la salida es la oración. I'm coming out, you're not stopping me. I release this to you, Lord. You're the God that fights for me. I thank you, Father. Tú eres el que va delante de mí, guarda mi espalda. Padre, te doy gracias que tú estás con nosotros. Señor, te alabo y exalto. And I just continue to pray. Si no iba a venir aquí toda bombardeada aquí. ¿Sabes qué? Ahora me siento tan cansada. Imagine. I feel so tired today. El diablo aquí, me siento tan, el diablo estaba bombardeando. Me tiró unos dados acá y ya me sentí hasta acá. Será la lado, serán los demonios. Digo, ¿sabes que ahora no vamos a orar? Ahora, what do you want to tell me like that? So I have to pray, porque también soy ser humana.
don't have to pray. So when you pray, at the moment that you're feeling things and then you're feeling attacked, that thing breaks. Se rompe esas cosas. Se rompen el minuto que oramos. Amen. Se rompe el minuto que Hallelujah. abrimos la boca. Yes. Y dice, yo Thank tengo you, Lord. autoridad, yo That's right. tengo autoridad, yo estoy ungida, yo Yes. soy la hija del Señor, yo tengo autoridad sobre toda serpiente y escorpión y sobre todo poder del diablo y Come on. nada me dañará. En el nombre de Jesús me someto a Dios, que el diablo huye delante de mí. 1000 caerán a mi diestra y 10.000 a mi derecha, pero no llegará cerca de mí. Bienes y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Y hablo pura palabra. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy sometiendo a Dios y estoy dándole a los ángeles, abriéndole el lugar a los ángeles para que pelee por mí. Si no, ¿para qué seguimos aquí? Cerramos la iglesia. Cada vez que no en su casa. We have to, that's the battles. Son las batallas que tenemos, la carne y el diablo. Entonces tenemos que discernir qué es lo de la carne y qué es lo del espíritu. Y qué es lo del diablo. Pero it's right here in the word, todo está en la palabra. Okay, so miramos que David pecó, cayó en adulterio. If you think about it, tenía esposas y tenía todo, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué le pagó a Dios así? Pero cayó en adulterio y no nomás eso. Luego mandó matar a uno de sus buenos líderes. Imagínense. Era uno de sus buenos líderes al que mandó matar. So, ¿usted cree que Dios iba a estar contento con él? So, ¿qué pasó? ¿Qué hizo David cuando le nació la criatura Betsabé? Se metió en ayuno. ¿En qué hizo? Se metió en ayuno. ¿En qué? En ayuno. Y empezó a orar a Dios para que Dios lo perdonara. Y Dios lo perdonó, pero el hijo murió. The baby died. El hijo murió. You understand that? Porque él no nomás cometió adulterio, mató a alguien inocente, a alguien en el liderazgo. Amén. Y no nomás por eso, después hubo más consecuencias. So, cuando usted y yo no oramos y decimos, vamos a meternos en la carne, recuerde, va a haber consecuencias. You understand that? The day that we stop praying, cuando dejemos de orar, ya no busquemos de Dios, acuérdense, lo que usted planta va a cosechar. Dios no puede ser burlado. So la iglesia, la palabra no te dice si quieres, si te da la gana de orar. Es un mandato de que oremos. Entonces tenemos que orar siempre, en todo tiempo, dice la palabra. Que oremos en todo tiempo, con toda clase de oración. Que oremos constantemente. ¿Por qué? Porque la carne nos pelea. La carne le gusta lo que le gustaba antes. Come on, somebody. La carne es enemistad con Dios. Amen. La carne no le gusta orar, la carne nomás quiere andar paseándose. Hello, somebody. La carne nomás quiere comer, la carne quiere hacer lo que le da la gana, quiere perdonar al que quiere perdonar. La carne quiere pelear. Entonces, nosotros tenemos que causar que nuestra carne sea crucificada. We have to make our flesh to be crucified. La tenemos que crucificar con la palabra y en la oración. Amén. Por eso usted, mira a los cristianos bendecidos y mira a los que no están bendecidos. So, si usted ora y es persona de oración, téngalo por seguro que va a ser bendecida o bendecido. Porque su highway, su calle va a ser very smooth. Pero el necio va a tener una calle de espinos. Amén. El necio va a tener una calle de espinos. Pero el sabio va a tener victoria, va a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Porque va a usar la palabra, va a tomar el escudo de la fe y va a pelear con el diablo y va a saber su lugar y va a saber discernir lo que es del diablo, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Por eso es importante de orar y confesar nuestras debilidades a Dios. Amén. So yo le dije al Señor, Señor, cuando venía, Señor, I'm tired, I do feel tired, I'm tired, le dije. Pero Señor, dame fortaleza, Señor. I need to get to prayer, and I got to pray. Entonces decimos amén. So that's every time que haya oposición, que haya alguien me quiere invitar a otro lado, que no vayas a la oración. You got to discern all those things. Tiene que discernir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el plan del diablo es de que nosotros no oremos. He doesn't want you to pray. Hello, somebody. Amen.
Porque usted es peligrosa. You're dangerous when you pray. Amén. So tenemos que orar. ¿Por qué? Por nuestra familia, porque amamos a la familia. Orar por la nación, orar por todo. Amén. Y no nos cansemos de orar. Amén. Estaba escuchando el libro de Habacuc en el audio. Y Habacuc, cuando hablan allí, dice que Habacuc dice: Señor, estoy orando y pidiendo, ¿y cómo tú puedes permitir esto? ¿Por qué no se acaba lo mal? ¿Por qué continúa lo malo? ¿Por qué continúa lo malo? Entonces a veces podemos estar orando y decir: pero Señor, ¿cuándo va a cambiar esto de la presidencia y de gobernador y todo eso? Pero a mí siempre la palabra me trae consuelo, que es Proverbios 21:1. Dice que Él sostiene la mano del corazón del líder y la guía donde Él quiere. Gloria a su santo nombre. Gloria. Amén. Sea lo que esté pasando alrededor de nosotros vamos a seguir orando del Señor, remover todos los líderes malvados y pon los líderes que deben de estar. Hagamos nuestra parte, Dios tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Si no miramos en las cosas que queremos ver, eso no significa que Dios no ha escuchado, que Dios no lo va a hacer, sino Dios tiene su tiempo para todas las cosas. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. So we're ready to pray. Aleluya. Are we ready to pray? Are we going to pray in tongues? Are we going to pray in the word? Are we going to pray in secret? Vamos a orar en todo, amén. Aleluya. So it's important, amén. So no le dé lugar al diablo, amén. No le dé lugar a la carne. La carne le dice: cállate, carne, tú te sometes a Dios, amén. Nos sometemos a Dios, amén. ¿Alguien tiene un testimonio o algo antes de que empezamos a orar? Gloria a Dios. Amén. ¿O no quieres venir?